Hay figuras en el desierto de Perú que nadie debería haber podido ver. No porque estuvieran escondidas, sino porque para verlas completas necesitas estar a cientos de metros de altura. Son kilométricas, perfectas, y fueron trazadas hace más de 1500 años, mucho antes de que existiera cualquier máquina capaz de elevar a un ser humano sobre el suelo. Hoy vamos a hablar de las líneas de Nazca, qué son, quién las hizo, cómo las hicieron sin poder verlas desde arriba, y porque todavía hoy no tenemos una respuesta definitiva sobre su verdadero propósito. También vamos a hablar de las teorías más locas que rodean este misterio, de los científicos que han dedicado su vida a estudiarlo, y de los datos que te van a dejar con la boca abierta. Quédate hasta el final, porque la última parte de este vídeo cambia completamente la forma en que se ve todo lo anterior. El desierto de Nazca está en la costa sur de Perú, en una región árida y plana conocida como la Pampa de Jumana. Es uno de los lugares más secos del planeta. Apenas llueve allí, el viento es casi inexistente, y la temperatura se mantiene estable a lo largo del año. Esas condiciones, que harían la vida imposible para cualquier civilización que intentara asentarse allí de forma permanente, son precisamente las que han permitido que las líneas sobrevivan durante casi 2000 años sin deteriorarse de manera significativa. Las líneas fueron creadas principalmente entre el año 200 a.C. y el 600 después de Cristo, aunque hay indicios de que algunas pueden ser incluso anteriores, pertenecientes a la cultura Paracas, que habitó la región varios siglos antes que los Nazca. La técnica utilizada para crearlas era sorprendentemente sencilla en concepto, aunque extraordinariamente laboriosa en ejecución. La superficie del desierto está cubierta por una capa de piedras de color rojizo oscuro, oxidadas por siglos de exposición al sol. Por debajo de esa capa superficial hay un suelo amarillento claro. Los constructores simplemente retiraron las piedras oscuras de la superficie y las apilaron a los lados, dejando al descubierto el suelo claro. El contraste entre el marrón rojizo y el amarillo pálido crea el efecto visual que vemos desde el aire. No hay pintura, no hay ningún material añadido. Solo una sustracción meticulosa y calculada de piedras. Lo que sí resulta extraordinario es la escala. Hay figuras de animales, plantas y seres humanos que miden entre 100 y 300 metros de longitud. Hay líneas rectas que se extienden durante kilómetros a través del desierto sin desviarse ni unos pocos centímetros. Hay trapecios y espirales de dimensiones colosales. Algunas de las figuras más conocidas son el colibrí, que mide unos 93 metros de envergadura, el cóndor, que supera los 130 metros, el mono, con su inconfundible cola enroscada en espiral, la araña, con sus patas simétricamente perfectas, y una figura humanoide que fue bautizada popularmente como el astronauta. Aunque su nombre técnico es el de el búho. Hay también árboles, flores, manos, peces, ballorcas y decenas de formas geométricas que no representan nada reconocible pero que exhiben una precisión matemática desconcertante. En total, se han catalogado más de 800 líneas rectas, más de 300 figuras geométricas, y más de 70 figuras de animales y plantas. Y eso contando solo las que se han identificado hasta ahora, porque en los últimos años, gracias a tecnologías como el dron y el lidar, se siguen descubriendo nuevas figuras que llevaban siglos ocultas a simple vista. Durante siglos, los habitantes locales simplemente caminaron sobre estas líneas sin saber lo que pisaban. Desde el suelo, las figuras son invisibles. Puedes estar caminando exactamente sobre el contorno del colibrí y no ver nada más que una franja de tierra ligeramente más clara. Fue en 1927 cuando el arqueólogo peruano Toribio Mejía Sespe las mencionó por primera vez en un contexto académico, aunque sin comprender del todo su magnitud. Pero el momento que verdaderamente cambió la historia de las líneas de Nazca ocurrió en la década de 1930, cuando los primeros vuelos comerciales sobre el sur de Perú comenzaron a reportar figuras extrañas en el desierto. Los pilotos miraban por las ventanillas y veían formas que desde tierra eran completamente imperceptibles. La noticia llegó a los círculos académicos y despertó una curiosidad que no ha cesado hasta hoy.
Fue la arqueóloga y matemática alemana Maria Reiche quien dedicó prácticamente toda su vida adulta a estudiar, catalogar y proteger las líneas. Llegó a Perú en 1932 y cuando se topó con este enigma, quedó absolutamente fascinada. Durante décadas vivió sola en el desierto de Nazca, durmiendo en casas modestas cercanas al yacimiento, barriendo literalmente con su propia escoba las arenas que el viento depositaba sobre las figuras para evitar que se deterioraran. Fue ella quien realizó las primeras mediciones sistemáticas y los primeros mapas detallados. Y fue ella quien propuso la teoría que durante mucho tiempo fue la más aceptada, que las líneas de Nazca eran un gigantesco calendario astronómico. La teoría de Reiche sostenía que las líneas apuntaban hacia posiciones específicas del Sol, la Luna y las estrellas en determinadas épocas del año. Que los Nazca habían creado este inmenso mapa celeste en la superficie del desierto para calcular las estaciones, predecir las lluvias, planificar sus cosechas y organizar sus rituales. La idea era elegante y poética, y durante décadas dominó el debate académico. Sin embargo, estudios posteriores más rigurosos pusieron en duda esta interpretación. El astrónomo estadounidense Gerald Hawkins realizó en los años 80 un análisis estadístico exhaustivo y concluyó que el porcentaje de líneas que realmente apuntan hacia posiciones astronómicas significativas no es mayor que el que cabría esperar por puro azar. Dicho de otra forma, si trazas miles de líneas en cualquier dirección sobre una superficie plana, algunas inevitablemente apuntarán hacia el Sol o hacia alguna estrella simplemente por probabilidad estadística. Pero entonces, si no son un calendario astronómico, o al menos no solo eso, ¿qué son? Las teorías que han intentado responder a esta pregunta llenan bibliotecas enteras. Y antes de entrar en las más serias y respaldadas por evidencia, hay que hablar de las más famosas, aunque sean también las más descabelladas, porque son las que convirtieron a las líneas de Nazca en un fenómeno de cultura popular mundial. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken publicó un libro titulado Recuerdos del futuro, conocido en inglés como Chariots of the Gods. En ese libro, von Däniken argumentaba que las líneas de Nazca no podían haber sido creadas por seres humanos sin tecnología avanzada, y que la única explicación lógica era que habían sido construidas por o para visitantes extraterrestres. Según su teoría, las líneas rectas eran pistas de aterrizaje para naves espaciales, y las figuras de animales eran marcas que los antiguos Nazca dejaban en el suelo para guiar o rendir homenaje a sus dioses venidos del cielo. El libro fue un éxito de ventas mundial y lanzó toda una industria de especulación sobre los llamados astronautas ancestrales. La teoría es visualmente seductora y narrativamente satisfactoria, pero se derrumba ante cualquier análisis mínimamente riguroso. Para empezar, las líneas no están pavimentadas ni compactadas de manera que pudieran soportar el peso o el impacto de ningún vehículo, terrestre o extraterrestre. Son simplemente tierra suelta. Además, la figura que von Däniken identificó como un astronauta con casco y traje espacial es, según la mayoría de los investigadores, una representación de un chamán o sacerdote Nazca con una máscara ritual, un tipo de representación completamente coherente con el arte de esa cultura. Y quizás lo más importante, la premisa central de von Däniken, que los antiguos no podían haber creado algo de esta escala y complejidad sin ayuda exterior, es profundamente condescendiente hacia las capacidades de las civilizaciones humanas del pasado. Como vamos a ver enseguida, los Nazca tenían todos los medios necesarios para crear estas figuras con la tecnología que poseían. Si te está gustando este vídeo, te invito a que explores el resto del canal. Hay más contenido sobre misterios arqueológicos, civilizaciones antiguas y fenómenos que la ciencia todavía intenta explicar. Dale like a este vídeo si quieres que sigamos haciendo este tipo de contenido. Suscríbete para no perderte los próximos, y comenta qué teoría sobre las líneas de Nazca te parece más convincente. Nos ayuda muchísimo saber qué os interesa. Retomando el tema, la pregunta que más ha intrigado a los investigadores no es tanto qué representan las figuras, sino cómo lograron los Nazca crearlas con tal precisión sin poder verlas desde arriba. Y la respuesta que han encontrado los arqueólogos experimentales es tan simple como brillante.
El arqueólogo Joe Nickel fue uno de los primeros en demostrar, en los años 70, que las líneas podían reproducirse perfectamente usando solo herramientas que la cultura nazca tenía a su disposición. Su método era sencillo: usar estacas de madera y cuerdas. Para trazar una línea recta de kilómetros de longitud, no necesitas verla desde arriba. Solo necesitas establecer dos puntos de referencia, tensar una cuerda entre ellos, y luego extender esa línea añadiendo nuevas estacas alineadas con las anteriores. Un equipo de varias personas puede trazar una línea perfectamente recta de varios kilómetros en cuestión de días usando este método. Para las figuras de animales y plantas, la técnica probable era la cuadrícula. Primero se dibujaba el diseño a escala pequeña, y luego se dividía en una cuadrícula. Cada cuadrado de la cuadrícula pequeña correspondía a un cuadrado mucho mayor en el suelo. Los trabajadores transferían los trazos de cada cuadrado pequeño al cuadrado grande correspondiente sobre el terreno, y la figura emergía con fidelidad al diseño original aunque nadie pudiera verla en su totalidad desde abajo. De hecho, los investigadores han encontrado evidencia física de estas cuadrículas en el desierto. Hay marcas y pequeños montículos que parecen corresponder a puntos de referencia del sistema de trazado. Y en algunos extremos de las figuras se han encontrado estacas de madera enterradas que podrían haber servido exactamente para este propósito. La experimentación arqueológica ha confirmado repetidamente que un grupo de trabajadores con cuerdas, estacas y herramientas de piedra podía crear estas figuras sin necesidad de supervisión aérea. Lo que sí requería era una planificación meticulosa, un conocimiento matemático sofisticado, y una organización social capaz de coordinar a decenas o cientos de personas durante periodos prolongados de tiempo. Pero aceptar que los Nazca podían técnicamente haber creado las líneas no responde a la pregunta más importante: ¿por qué lo hicieron? La teoría que más apoyo tiene en la comunidad científica actual es la que relaciona las líneas con el agua y los rituales asociados a la fertilidad y la lluvia. La región de Nazca es extremadamente árida, y el agua era literalmente cuestión de vida o muerte para sus habitantes. Los investigadores Johan Reinhard y Anthony Aveni han señalado que muchas de las líneas apuntan hacia las montañas de los Andes, de donde provienen los escasos recursos hídricos de la región, o hacia las quebradas y acequias donde el agua subterránea aflora a la superficie. Las figuras de animales representan en su mayoría especies que en la cosmovisión andina están asociadas al agua y a la fertilidad: el colibrí, que según la mitología local atrae la lluvia; el mono, asociado a la Amazonía y por ende a la abundancia de agua; la araña, vinculada en muchas culturas andinas a la predicción del clima; y el pelícano y otros animales marinos, que representan el Océano Pacífico y los ciclos climáticos. El arqueólogo David Johnson propuso en los años 90 una teoría aún más concreta: que las líneas siguen el trazado de los acuíferos subterráneos de la región. Según sus estudios, existe una correlación notable entre la dirección de muchas líneas y la ubicación de las fuentes de agua subterránea. Si esta hipótesis es correcta, las líneas podrían haber servido como mapas de agua, trazados en el desierto para indicar dónde excavar pozos o hacia dónde dirigir las canalizaciones. Relacionado con el agua está otro elemento fundamental de la cultura nazca: los rituales. La arqueóloga Elaine Silverman y otros investigadores han argumentado que las líneas eran caminos rituales, espacios sagrados por los que procesionaban sacerdotes, chamanes y fieles en ceremonias destinadas a invocar la lluvia o a comunicarse con las deidades. Esta hipótesis explicaría por qué algunas figuras tienen trazados continuos, es decir, pueden recorrerse de principio a fin sin levantar el pie del suelo ni cruzar la misma línea dos veces. No serían imágenes diseñadas para ser contempladas desde arriba, sino caminos diseñados para ser recorridos por abajo. La perspectiva aérea, desde esta óptica, sería un regalo accidental que nosotros, los modernos, podemos disfrutar gracias a la aviación, pero no era el propósito original de sus creadores. Hay también quien ha señalado la posible importancia de los cerros y las plataformas elevadas naturales que existen en los alrededores de la pampa. Desde algunos de estos puntos elevados, situados a pocas decenas de metros sobre el nivel del desierto,
si es posible ver ciertas figuras con cierta perspectiva. Quizás los sacerdotes o líderes de la comunidad nazca observaban las ceremonias desde estas alturas naturales, lo que les habría dado una visión parcial aunque no completa de las figuras. No era la vista de un pájaro ni la de un avión, pero podría haber bastado para confirmar que los trazados se completaban correctamente. Y hablando de vistas desde arriba, hay otra teoría fascinante que merece mención propia, la del globo aerostático Nazca. En 1975, Jim Bogman y Bill Shapiro argumentaron que los Nazca podían haber construido globos primitivos utilizando las telas que esta cultura producía, conocidas por ser extraordinariamente finas y resistentes. Construyeron un globo de réplica usando técnicas y materiales que habrían estado disponibles para los Nazca y lograron volar brevemente sobre el desierto. La teoría es intrigante, pero carece de evidencia arqueológica directa. No se han encontrado restos de ningún globo ni ninguna representación de vuelo en el arte Nazca. La mayoría de los investigadores la considera una posibilidad remota pero no descartable del todo. Lo que sí está bien documentado es que la cultura Nazca era extraordinariamente sofisticada en varios aspectos. Su cerámica es considerada entre las más refinadas de la América precolombina. Sus tejidos eran de una calidad excepcional. Construyeron un sistema de acueductos subterráneos llamados puquios que siguen funcionando en parte hasta hoy, y que son un testimonio impresionante de su conocimiento de la hidrología y la ingeniería. Eran una sociedad compleja, jerárquica, con una clase sacerdotal poderosa y una capacidad de movilización de mano de obra que solo podía sostenerse con una organización social muy desarrollada. Nada de esto requiere intervención extraterrestre. Todo lo contrario, hace más extraordinario el logro humano de las líneas. En años recientes, la tecnología ha revolucionado el estudio de las líneas de Nazca. El uso de drones y fotografía aérea de alta resolución ha permitido cartografiar el yacimiento con un detalle sin precedentes. El LIDAR, una tecnología que utiliza pulsos de luz láser para generar modelos tridimensionales del terreno, ha revelado figuras enterradas bajo capas de sedimento que eran completamente invisibles tanto desde el suelo como desde el aire con fotografía convencional. En 2019, investigadores japoneses de la Universidad de Yamagata anunciaron el descubrimiento de más de 140 figuras nuevas usando una combinación de fotografía de alta resolución e inteligencia artificial entrenada para reconocer los patrones característicos de los geoglifos Nazca. Entre los nuevos descubrimientos había figuras de 2 cabezas, humanos con bastones, felinos y serpientes, algunas de las cuales son anteriores a las más conocidas y podrían pertenecer a la cultura Paracas, predecesora de los Nazca. Esta acumulación de nuevos datos ha llevado a los investigadores a revisar algunas de las teorías establecidas. Parece cada vez más claro que las líneas no tienen una sola explicación. Fueron creadas durante varios siglos, por distintas generaciones, probablemente con distintos propósitos. Algunas pueden haber tenido un significado astronómico. Otras pueden ser caminos rituales. Otras, indicaciones hidrológicas. Otras, quizás, simplemente marcadores territoriales o símbolos de identidad de distintos grupos o clanes dentro de la sociedad Nazca. La idea de que todas las líneas responden a un único sistema coherente y planificado desde el principio es probablemente una simplificación impuesta por nuestra necesidad de encontrar una narrativa ordenada donde la realidad histórica era inevitablemente más compleja y contradictoria. Hay un aspecto que rara vez se menciona en los documentales sobre las líneas de Nazca pero que resulta profundamente revelador sobre la cultura que las creó. La mayoría de las figuras no están diseñadas para ser vistas como una imagen completa desde el suelo. Están trazadas de manera que una persona caminando por su contorno recorre el animal entero sin poder verlo. Esto sugiere que la experiencia que los Nazca querían crear era la del recorrido, no la de la contemplación. El valor de la figura no residía en su apariencia visual desde lejos, sino en el acto de caminar por ella, de trazar su silueta con el propio cuerpo, de fusionarse de alguna manera con el animal o la entidad que representaba. Era una religión corporal, experiencial, no visual en el sentido moderno de la palabra.
Esta interpretación conecta con lo que sabemos sobre las creencias religiosas de los Andes precolombinos. En muchas tradiciones andinas, el paisaje no era un fondo neutro sino un ser vivo lleno de significado sagrado. Las montañas eran deidades, los ríos tenían espíritus, y los lugares especiales en el terreno eran puertas de acceso a otras dimensiones de la realidad. Trazar una figura en el suelo, caminar por ella, no era simplemente hacer un dibujo. Era un acto de poder, una afirmación de la relación entre la comunidad humana y las fuerzas del universo. Era, en el sentido más literal, escribir sobre la tierra. Y aquí llegamos al elemento que prometí al principio, el que cambia la perspectiva de todo lo anterior. Cuando miramos las líneas de Nazca desde el aire y nos preguntamos cómo pudieron crearlas sin poder verlas desde arriba, estamos haciendo exactamente la misma pregunta incorrecta que haría alguien del futuro si encontrara una catedral gótica y se preguntara cómo pudieron construirla sin grúas modernas. La pregunta parte de la premisa de que la vista aérea era el objetivo. Pero si aceptamos que el objetivo era el recorrido, el ritual, el acto de caminar por la figura, entonces la pregunta desaparece. No necesitaban ver las figuras desde arriba porque desde arriba no es desde donde debían ser vistas. Las veían los dioses, quizás. O las veían los muertos, que en muchas culturas andinas son intermediarios entre el mundo humano y el mundo divino. O simplemente, las figuras eran para que estuvieran ahí aunque nadie las viera completas, del mismo modo que se construían tumbas elaboradísimas para cuerpos que nunca más serían contemplados por ojos humanos. Esta reorientación del problema nos dice algo importante sobre nosotros mismos. Cuando nos maravillamos de las líneas de Nazca y sentimos la necesidad de invocar extraterrestres o tecnologías secretas para explicarlas, no estamos subestimando a los Nazca. Nos estamos subestimando a nosotros mismos, porque estamos revelando los límites de nuestra propia imaginación. Nos resulta más fácil creer en visitantes del espacio que aceptar que una civilización humana del pasado tenía una relación con el mundo, con el paisaje, con lo sagrado, radicalmente diferente a la nuestra, y que dentro de esa relación las líneas de Nazca tenían un sentido perfecto y coherente que no requería ninguna validación externa. Las líneas llevan ahí casi 2000 años. Han sobrevivido a la desaparición de la civilización que las creó, a la conquista española, a siglos de olvido y a décadas de especulación salvaje. En 1994, la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor excepcional para el entendimiento de la historia humana. Hoy están amenazadas no por el tiempo sino por nosotros. El crecimiento urbano de la ciudad de Nazca, la agricultura, el turismo descontrolado y los vándalos han dañado algunas de las figuras de manera irreversible. En 2014, activistas de Greenpeace accedieron ilegalmente a la zona restringida junto a la figura del colibrí para instalar una pancarta y dejaron marcas permanentes en el suelo que tardarán siglos en desaparecer. La ironía de dañar un patrimonio de miles de años para hacer una declaración sobre el cuidado del medio ambiente no puede ser mayor. Proteger las líneas de Nazca es urgente no porque sean un misterio sin resolver, sino porque son una ventana única a una forma de estar en el mundo que ya no existe. Cada figura que se pierde es una frase borrada de un texto que aún no hemos terminado de leer. Y ese texto, aunque incompleto, nos dice algo fundamental, que los seres humanos llevan milenios creando cosas de una belleza y una escala que supera su propio campo visual, no a pesar de no poder verlas del todo, sino precisamente porque algunas cosas se hacen para el universo, no para uno mismo. Las líneas de Nazca son uno de esos casos donde cuanto más sabes, mayor se vuelve el asombro. No porque el misterio crezca, sino porque la realidad que revelan es más rica, más compleja y más humana que cualquier teoría extraterrestre. Una civilización que vivía en uno de los desiertos más inhóspitos del planeta encontró una manera de escribir su nombre, sus miedos, sus esperanzas y sus dioses en la piel de la tierra, y lo hizo con una precisión y una persistencia que ha sobrevivido 20 siglos. Eso no necesita extraterrestres para ser extraordinario. Eso ya es extraordinario por sí solo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si llegaste hasta el final, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like,
que nos ayuda muchísimo a que más gente descubra este contenido. Suscríbete si todavía no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Tenemos mucho más material sobre civilizaciones antiguas, misterios arqueológicos y fenómenos que la historia oficial no termina de explicar. Todo está en el canal, échale un vistazo. Nos vemos en el siguiente.